Muy buenos días. Vamos a continuar en esta clase aprendiendo a trabajar con el complemento Solver. Repasemos un poco algunos conceptos que son súper importantes. Solver es un complemento de Excel que nos permite resolver problemas de programación lineal. Este complemento hay que habilitarlo. Si alguien tiene alguna consulta de cómo se hacía el proceso, puede revisar el video de la clase de ayer. Ahí está paso a paso cómo se hace. Y también está explicado acá en la hoja de la introducción. Una vez que Solver está habilitado, tenemos que ir a la pestaña Datos y apretar en el botón que dice Solver, que está en esta parte, y después empezar a llenar con la información que nos solicita. Los problemas de programación lineal a nosotros nos van a permitir solucionar en el fondo situaciones que se presentan en la vida real que tienen que ver con la maximización, minimización o igualación de una determinada función a un valor determinado. Estos problemas se componen de variables de decisión, recuerden que eran las incógnitas, teníamos restricciones y teníamos la función objetivo. Ayer estuvimos hablando bastante acerca de lo que eran las variables de decisión, lo que era el principio de linealidad, de cómo se tenían que presentar las restricciones y que no era tan fácil llegar y empezar a tirar soluciones o valores posibles para las variables de decisión porque por una parte teníamos que maximizar o minimizar una determinada función objetivo y por otro lado teníamos que velar para que se cumplieran cada una de las restricciones que tiene el problema. Bueno, ahora vamos a resolver el problema propiamente tal. Ayer habíamos alcanzado a hacer dos rangos. Uno, que es el que contiene las variables de decisión. Las variables de decisión acá se llaman A y B, entonces les colocamos los mismos nombres. Y a ese rango pequeño le habíamos colocado como nombre, le habíamos bautizado como variables de decisión. Yo les había dicho que eso de colocarle un nombre era solamente una sugerencia, no es ninguna obligación, pero es recomendable porque nos va a ayudar a simplificar bastante el proceso de escritura de las fórmulas. Después tenemos acá el rango número 2, que es el resumen tabular, en el fondo de todo lo que está contenido, ¿ya? En esta imagen, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de la función objetivo, que teníamos acá con la función objetivo, teníamos que anotar los coeficientes que tenían cada una de las letras que intervienen ahí. En este caso, el A está multiplicado con 37, la B con 72, y ustedes ven que ahí están plasmados esos números. Colocamos abajo la palabra max en señal de que se tiene que maximizar. En la restricción 1 dijimos que en el lado izquierdo tiene que ir una función lineal que está escrita en términos de las variables de decisión. Y procedemos a escribir los coeficientes que acompañan a cada una de las letras en estas respectivas columnas, ¿ya? Después colocamos en la parte de abajo la manera como terminan estas desigualdades. Ya le colocamos acá menor o igual que 100, menor o igual que 130, porque así es como estaban planteadas originalmente. Después, en la función objetivo le pusimos max y cuando teníamos las variables de decisión, decíamos que tenían que ser números reales, ¿ya? Siempre son números. Las variables de decisión siempre van a ser números reales. Lo que pasa es que si aquí no se dice lo contrario, se tiene que asumir que así es. En caso contrario, estos serían números enteros, serían números cardinales, específicamente serían variables binarias, distintas entre sí, etc. Bueno, ahora ha llegado el momento en el cual nosotros tenemos que plantear las fórmulas que nos van a permitir calcular la función objetivo y calcular los valores de las restricciones para saber si es que estas se están cumpliendo o no se están cumpliendo. Para eso, los rangos que ustedes ven en esta zona, que se llama rango número 3, ¿ya? Y el rango número 4, ¿ya? Los rangos que están acá, en esos rangos nosotros les vamos a meter fórmulas. ¿Ya? Para eso es muy importante que ustedes hayan hecho la tarea que les di ayer, que era de leer
acerca de la función suma producto que forma parte de la tarea que tienen que entregar a fin de mes. Bueno, ¿qué es lo que es la función objetivo? Acá yo tengo que plantear la fórmula de la función objetivo. ¿Ya? Aquí es súper importante que nosotros acá podamos recordar, una cosa, que es una cosa que es la siguiente. Resulta que estas dos celdas que están acá, que yo se las estoy marcando, estas celdas por ahora las vamos a dejar en blanco, porque en esa zona es donde nosotros tenemos que encontrar los valores de A y de B. Esa parte la va a resolver el solver, ¿ya? Por otro lado, en estas celdas vamos a encontrar lo que se llaman los valores óptimos. Los valores óptimos para cada una de las variables de decisión que conforman este problema que dijimos que se llaman A y B. Entonces, ¿de qué se trata lo que vamos a hacer ahora? Nosotros queremos encontrar la fórmula de la función objetivo. Entonces, para la función objetivo colocamos el signo igual. Yo lo que quiero hacer es multiplicar el coeficiente que tiene A, que está acá, el número 37, eso se tiene que multiplicar con el valor óptimo que vaya a tomar la variable A. ¿Ven? ¿Por qué la variable A? Porque recordamos que esta celda está relacionada con la variable A. Entonces lo multiplicamos con esto. ¿Sí? Eso en principio es lo que vamos a hacer. Más esta celda la vamos a multiplicar con el valor que se almacene en esta celda. Por lo tanto, tendríamos esta fórmula. Vamos a copiar esto y esta fórmula yo se las voy a compartir acá en el chat. ¿Ya? Ahí tenemos entonces, tenemos acá la fórmula. ¿Alguien tiene alguna consulta con respecto al planteamiento de esta fórmula? Recordemos que lo que yo quiero hacer es esto, 37 por A más 72 por B. ¿Ven? 37 por A más 72 por B. Eso es lo que yo quiero hacer. ¿Hay alguien que no le cuadre mucho esa fórmula? ¿No? Perfecto. Entonces, esta fórmula es bastante simple, ¿cierto? Es tomar esta celda, multiplicarlo con el valor de esta, más esta por esta, ¿cierto? Yo diría que hasta ahí esto es bastante sencillo, bastante amable, ¿ya? Si ustedes lo quieren ver así. Ahora, si nosotros tuviésemos hartas variables de decisión, por ejemplo, tuviésemos una variable C, una variable D, una variable E, indudablemente que aquí tendríamos hacia abajo que incluir los números que le correspondan a cada una de ellas. Como ustedes pueden apreciar, el proceso de estar seleccionando una celda y después multiplicar, seleccionar la otra, obviamente que puede conllevar errores, ¿cierto? ¿A quién no le ha pasado, por ejemplo, de que quería elegir, por ejemplo, esta celda y resulta que por equivocación marcó la de abajo y no se dio cuenta? ¿Ya? Y como esta notación igual puede ser un poco enredada a veces, entonces es fácil a veces que el ojo no lo traicione y en vez de creer que seleccionó, por ejemplo, J29, o qué sé yo, cualquier otra cosa, que aquí haya dicho J28. Y yo perfectamente lo haya tomado como algo bueno. Entonces, para poder reducir la posibilidad de que ustedes se equivoquen, nosotros vamos a trabajar con una función nueva para el curso, una función que es bastante
sencilla de entender y que es tremendamente poderosa y que es la razón de ser de la última tarea. Se trata de lo siguiente. Ustedes tienen que el rango de las variables de decisión es este, ¿cierto? El que les estoy marcando con rojo, y el rango que tiene la función objetivo, los coeficientes de la función objetivo es este de acá, ¿cierto? Por otro lado, ¿qué es lo que tenemos aquí? Podemos decir que desde este punto de vista, esta celda en la que estoy dibujando ahora es la primera celda de este rango, ¿cierto? Y que el número 37 corresponde también a la primera celda de ese rango. Además, la celda que corresponde con la letra B es la segunda celda, y la que tiene 72 también es la segunda celda. ¿Lo ven bien ahí o no? Ahí si pudieran habilitar el micrófono, sería bueno así como para poder interactuar mejor con ustedes. Sí, profe, se ve bien. ¿Se va viendo bien? Lo importante es que ustedes Sí. puedan ir comprendiendo que estoy tomando la primera de acá, la primera de acá, la segunda de acá, la segunda de acá. Entonces, para explicárselo así en términos más esquemáticos, fíjense que de ese rango que está en color rojo, ¿qué es lo que hice con ese rango? De ese rango, yo he tomado la primera celda. Si ustedes miran esta fórmula, yo he tomado la primera celda de ese rango. ¿Ya? Y lo que yo hice a continuación fue, esa celda yo la he multiplicado con la primera celda que está ¿dónde? ¿Lo ven o no? Con la primera celda que está en el rango azul. ¿Ven? La primera de acá la multipliqué con la primera de acá. También hemos tomado nosotros la segunda celda de este rango, ¿ya? Y esa segunda celda, adivinen qué. Tomé también la segunda celda que está acá abajo y resulta que esos números yo los multipliqué, ¿cierto? Hice, en el fondo, el J29 por G42. J29 por G42. Vamos a borrar acá este dibujo para que se entienda mejor acá la explicación. Entonces, acá yo tengo J29 por G42. Perfecto. Después tenemos el G43, que sería el segundo de una con el segundo de la otra, y los multipliqué entre sí, como ustedes pueden ver ahí. Pero, ¿qué fue lo que hicimos después? Esos resultados nosotros los sumamos entre sí. ¿Sí o no? Se dan cuenta que yo, en el fondo, lo que hice fue tomar el primer elemento de un rango, que en el primer elemento de acá, que está en la celda J29. El primero de acá, vamos a ir tirando algunas líneas para que esto lo vean mejor. El primer elemento de acá corresponde con el J29. El primer elemento del rango azul, el 37, es G42. Entonces, G42 es esto. ¿Lo ven, no? Como que yo tomé el primero de uno con el primero del otro. Y, por si fuera poco, el segundo elemento de este rango, acá dice J29. Ah, el J29 era este. O sea, J30, perdón. J30 era esto. J30 era esto. Y el segundo elemento de este rango es el que está en G43. Ahí está. ¿Se ve o no? Que yo tomé el primero con el primero, después
multipliqué el segundo con el segundo, y a continuación hice la suma de los resultados parciales de esas operaciones. Hasta ahí, ¿me van siguiendo bien con la explicación? Antes que se caiga la conexión. Sí, profe, todo bien. Perfecto. Lo bueno es que esto ya va a quedar en el video. Entonces, voy a borrar acá todos los dibujos y les voy a mostrar una forma más sencilla de poder abordar esto. Primero, es importante que ustedes vean lo siguiente. Me voy a fijar ahora en la estructura de estos dos rangos. Este rango y este rango. Este rango de acá, si ustedes lo ven, yo veo que tiene dos filas y yo veo que tiene una columna, ¿cierto? Fácil de ver. Y este otro rango de abajo tiene dos filas y tiene una columna. ¿Qué podríamos decir de ello? Podríamos decir que estos dos rangos tienen el mismo número de filas y tienen el mismo número de columnas. Cuando eso pasa, cuando coinciden, cuando dos rangos tienen la misma cantidad de filas y la misma cantidad de columnas, se dice que son rangos del mismo orden, ¿ya? Como dos matrices, porque en el fondo esos son dos matrices, que tienen exactamente el mismo orden, ¿ya? Misma cantidad de filas, misma cantidad de columnas. ¿Por qué es importante eso? Porque si ustedes ven que el rango tiene los dos tienen el mismo orden, entonces podemos aplicar una función que nos va a ayudar, que nos va a servir de sobremanera para poder simplificar un poco esta escritura, ¿ya? En lugar de escribir todo esto, nosotros vamos a trabajar con una función que se llama suma producto, ¿ya? Con esa función vamos a trabajar. Y esa función nos va a servir muchísimo para, para poder abordar estos ejercicios de una manera mucho más amable, mucho más sencilla. Entonces vamos a borrar todo esto y en lugar de poner esta fórmula yo la voy a borrar y voy a escribir simplemente suma producto. ¿Ya? Suma producto. Si tienen consultas específicas sobre esa función, pueden consultar la guía que les envié al correo de eso. Bueno, suma producto. La matriz 1. Acá, en lugar de estar pasando celda por celda, como lo habíamos hecho en la primera fórmula, nosotros simplemente vamos a tomar las matrices en el orden que queramos, porque ustedes saben que tanto la suma como la multiplicación son conmutativas. Entonces, voy a tomar el rango de las variables de decisión que tienen acá. ¿Ya? Por eso, para mí era bueno colocar los nombres porque se hace más fácil después referenciarlo. Después le damos punto y coma. Después de darle punto y coma, tenemos que seleccionar la otra matriz. ¿Ven? Voy a tomar este rango y voy a tomar este otro rango. El G42, G43. Ustedes dirán, bueno, ¿y eso, profe, para qué es? Es para lo siguiente. Vamos de nuevo aquí con las explicaciones. Resulta que en este rango, aquí dice variables de decisión, eso lo tomó como la matriz 1 y G42, G43 lo toma como la matriz 2. ¿Qué es lo que va a hacer la función suma producto? La función suma producto va a hacer lo siguiente. Primero va a ir a este rango, al rango de las variables de decisión. Y va a decir, ¿cuál es la primera celda que compone ese rango? La primera celda que compone ese rango tiene la dirección J29.
Y después decir, ¿cuál es la primera celda que tiene el rango G42, G43? Bueno, la primera celda de ese rango, aquí la primera celda, es G42. Vale decir, va a pescar esta y va a agarrar esta. Y lo que va a hacer es multiplicar. ¿Sí? Después, esta función suma producto, lo que va a hacer acá es lo siguiente. Del mismo rango de las variables de decisión, va a ir a tomar la segunda celda del rango. La segunda celda del rango variables de decisión corresponde a esta, ¿cierto? Que está en J30. Y esa celda, el valor de esa celda la va a multiplicar con la segunda celda del rango G42, G43, que es esta. G43. ¿Bien? Y como los rangos tienen solamente dos filas, eso quiere decir que tiene que hacer, eso quiere decir que en resumen tiene que efectuar dos productos. ¿Sí? El primer producto era J29 por G42, el primero, y el segundo es G30 por G43. Ese es el segundo producto que tiene que hacer. Y luego, una vez que hace los productos, los va a sumar entre ellos. ¿Ya? Esos productos los va a sumar entre ellos. Y eso es la magia del método. Entonces va a ser la suma. Y si ustedes ponen J29 por G42 más J30 por G43, van a llegar exactamente a la misma fórmula que yo les había compartido en el chat. Es la misma fórmula que habíamos escrito hasta antes de haber puesto la suma producto. Con la diferencia de que con esta notación nosotros podemos abreviar bastante la escritura. Simplemente se le pasa una matriz, le pasamos otra matriz y listo. Y la función por dentro se va a encargar de desarmar cada uno de los rangos y empezar a hacer el producto del primero con el primero, segundo con segundo, tercero con tercero, cuarto con cuarto, quinto con quinto, y así hasta que terminen los rangos, y luego hacer la suma de todos esos productos parciales. Por eso es que la función se llama suma producto. ¿Ya? Que a nivel de columna corresponde al producto interior en Rn. Ahí está. Le damos enter. Y nos quedó entonces esa fórmula que se las voy a compartir ahora en el chat. Hasta ahí, chicos. ¿Cómo andamos con eso? ¿Se entiende? Si se dan cuenta, hasta el momento de Excel, al Excel no le hemos metido mucha mano, como han visto, porque hay que ver varios detalles preliminares antes de empezar a trabajar con esto. Ya. ¿Alguna consulta? ¿Algo que no se haya entendido bien? Ya. Vamos ahora al modelo tabular para Solver. La restricción 1. Aquí también tiene que haber fórmula. Pero fíjense que la restricción 1 era 6 por A más 5B. Fíjense que desde el punto de vista de este rango, estas dos celdas representan al lado izquierdo. Estas otras dos celdas me van a decir si es que esto es una desigualdad de tipo menor igual, mayor igual, un igual o distinto. Y el último, y la parte de color verde, representa obviamente al lado derecho. Recordemos que en el lado izquierdo de estos rangos, tenían que haber solamente letras, y en el lado derecho tenían que estar los números. ¿Ya? Entonces, como en el lado izquierdo tienen que haber las letras, se supone que yo tengo que hacer ahora 6 por A más 5 por B. Ah, o sea, tomo este rango y este rango. ¿Se dan cuenta que aquí estoy multiplicando el primero de este con el primero de este, más el segundo de este con el segundo de eso? Y eso corresponde al suma producto.
Lo bueno es que la suma producto la vamos a utilizar para modelar todas las restricciones que tienen el problema, para poder modelarla en términos funcionales, para que el solver las pueda procesar. Suma producto, tomo mi rango de las variables de decisión y como estoy trabajando con la primera restricción, obviamente tengo que seleccionar los coeficientes que le correspondan a ella. Y cerramos. Después la restricción 2 le ponemos suma producto, pongo mi rango de las variables de decisión y luego le ponemos esos dos de allá. ¿Ven? Yo les decía que todos los rangos tienen que, si este rango iba hacia abajo, estos rangos también tienen que ir hacia abajo. Pero el rango, por ejemplo, de las restricciones puede ir hacia el lado perfectamente. ¿Bien? En la función objetivo, de hecho, le puse esto en una celda combinada. No hay problema con eso. En la restricción 1, la restricción 1 se le coloca acá un menor o igual porque esa es la orientación, por decirlo de alguna forma, que tiene, y esto también es menor o igual. Y en el lado derecho, como yo les había escrito hace rato, tenemos que colocar los números de cada una de esas restricciones. O sea, esto va a ser menor o igual que 100, y esto va a ser menor o igual que 100. Y esto va a ser entonces menor o igual que 130. Entonces, primero vamos a revisar que los números estén bien escritos, porque un número mal puesto significa que se altera por completo la resolución del problema. O puede ser que incluso haga que el problema sea irresoluble. Antes de usar el solver propiamente tal, fíjense en esto, por favor. Acá tenemos nosotros aparecen acá dos restricciones. Una que me dice A mayor o igual que 0 y una que me dice B mayor o igual que 0. ¿Ya? Esas restricciones, ustedes van a ver que abajo no aparecen mencionadas, ni siquiera se describen, ni siquiera hay una suma producto, no hay nada que aluda a ellas. Estas restricciones no se escriben simplemente porque son restricciones que son inherentes, ¿ya? Para cualquier problema de programación lineal. Y se llaman restricciones de no negatividad. ¿Ya? Se llaman restricciones de no negatividad. Como todos los problemas de programación lineal, independiente si estamos en el ejemplo 1, en el ejemplo 2, en el ejemplo 3, todos los problemas de programación lineal asumen que las variables de decisión tienen que ser números mayores o iguales que 0. ¿Ya? Mayor o igual que 0 es lo mismo que no negatividad. ¿Ya? Así que por eso es que estas restricciones nosotros no las estamos, no aparecen contempladas, por decirlo de alguna forma, de manera explícita. En la función objetivo, más seguro que la suma producto abarca la variable de decisión y el rango con los números para abajo. En la restricción 1, variable de decisión y la columna que le corresponde, y la variable de decisión con la otra columna que le viene. Colocamos si era menor o igual, mayor o igual en esta zona, y acá colocamos al lado derecho de cada una de las desigualdades. Entonces con eso nosotros ya estamos listos para empezar a trabajar con el software. ¿Alguna consulta, chicos? Antes de tirarme directamente con esto. Ninguna consulta a la 1, ninguna consulta a las 2, ninguna consulta a las 3. Entonces nos vamos acá al menú datos, a solver. Apretamos el mismo botón y ahora tenemos que empezar a ver cómo interactuamos con esta herramienta. Por si acaso, todas las instrucciones de cómo se trabaja con el solver están descritas en esta infografía. ¿Ven? Acá nos dice qué es lo que se tiene que seleccionar, de dónde quiero buscar los datos, qué significan cada uno de los botones. Cuando ustedes apretan acá, por ejemplo, el botón agregar, en esta infografía te va a aparecer detallado qué es lo que se le va colocando en cada uno de ellos. Así que igual conviene revisarlo eso con calma. Bueno, apretamos acá el solver y dice establecer objetivo. ¿Qué es eso de establecer objetivo? El objetivo se refiere
a la celda en donde se encuentra la fórmula de la función objetivo. O sea, establecer objetivo se refiere aquí a la función z. Acá les va a aparecer siempre una celda seleccionada. Esa celda seleccionada generalmente es la celda en donde yo, qué sé yo, está apuntando en este momento. No tiene ninguna relevancia. Lo que ustedes tienen que hacer es borrar eso y pinchar sobre la celda que efectivamente contiene, ¿ya? Sobre la celda que efectivamente contiene la fórmula de la función objetivo. ¿Y cuál es esa celda? Obviamente esta, que era donde nosotros habíamos hecho nuestra función objetivo. Esa es la celda que yo tengo que pinchar en este momento. Entonces, selecciona objetivo, eso lo borramos y pinchamos esta, ¿ven? La celda P29. Después nos dice, ¿qué es lo que yo quiero hacer con esto? Queremos maximizar, minimizar valor de acuerdo a lo que nosotros hicimos en nuestro resumen tabular, yo lo que quiero hacer es maximizar. Así que por eso queremos maximizar la función, queremos llegar al valor máximo. Después dice, cambiando las celdas de variables. ¿Qué es eso de las celdas de variables? Cuando estamos hablando de las celdas de variables, ustedes tienen que pensar, las celdas de variables se refieren a las variables de decisión del problema. ¿En dónde se encuentran estas variables? Recuerden que yo les decía que este rango iba a quedar en blanco mientras tanto, porque es ahí donde el complemento solver te va a encontrar la solución. Ahí es donde va a escribir los valores de A y de B. Por lo tanto, las celdas de variables tienen que corresponder, por supuesto, con celdas de variables, es lo que se tiene que seleccionar y ser plasmado en este rectángulo. ¿Ya? Así que borramos todo eso, seleccionamos y marcamos las dos celdas. ¿Ven? J29, J30. Después dice sujeto a las restricciones. Cuando dice restricciones, nosotros ya tenemos que desplazar esto y movernos hacia acá. Obviamente, como no tenemos ninguna restricción creada, nosotros las tenemos que ir agregando. Eso es como obvio. Entonces, apretamos acá agregar. Agregar restricción. Y ahora, chicos, tenemos que poner mucha atención en la manera en cómo se plasman las restricciones. Es bastante fácil, por supuesto, pero como es primera vez que lo estamos haciendo, pueden haber problemas. Ustedes ven acá tres rectángulos. Vamos a poner este rectángulo, voy a poner este otro rectángulo, que en realidad se llaman cajas de texto, pero vamos a llamar rectángulos para simplificar nomás la notación. Y tenemos acá el tercer rectángulo. El rectángulo de color rojo, que es el que yo he escrito en primer lugar, se corresponde con esta celda. El rectángulo de color verde va a corresponder a esta celda. Y el rectángulo de color azul va a corresponder a esta celda. Y obviamente, esa misma explicación es válida para la próxima restricción. ¿Bien? Entonces, ¿qué hacemos acá? Primero me dice referencia de celda. Ya, seleccionamos. Ahí. Seleccionamos acá y tenemos que pinchar la primera celda, esta. ¿Ven? El rojo con el rojo. Después pasamos al rectángulo verde, por decirlo de alguna forma. ¿Qué es lo que me dice originalmente el problema? Que acá hay un menor igual. Entonces yo me tengo que asegurar que en este combo, en esta lista desplegable, tengamos el menor igual seleccionado. Ya estaba seleccionado, pero es importante enfatizar eso, que tiene que estar eso seleccionado. Y por último, tenemos el tercer rectángulo, el azul. Y el azul es simplemente la celda de acá. Obviamente que ustedes podrían haber escrito directamente el número 100. No hay ningún problema en eso. Pero yo les recomiendo que lo hagan así. Porque cuando uno escribe un número fijo
En uno de esos cuadros el número no va a cambiar. En cambio, si tú lo estás referenciando mediante una celda, perfectamente cambia el valor de la celda y se va a alterar entonces el valor que se esté almacenando. Bueno, ahora que ya hemos agregado la primera restricción, obviamente tenemos que incorporar la segunda. Para eso, apretamos el botón agregar. Hasta ahora no voy muy rápido con esto. ¿Me van siguiendo bien? Sí, profe, todo bien. ¿Vamos bien? Perfecto. Muchas gracias, Cristóbal. Entonces, cuando ya estamos listos con la primera restricción, le decimos, compadre, vamos a agregar la siguiente. Agregar entonces. Referencia de celda. Y ustedes ven que ya se borraron todas las listas y tenemos que proseguir con el llenado de la siguiente, obvio. ¿Se acuerdan? El primero con el primero. Después, acá dice menor igual, acá también hay un menor igual, así que lo dejamos tranquilo. Y la restricción, marcamos la siguiente celda. Es súper importante, chicos, que pinchen bien la celda y que transcriban bien los números. Yo creo que, de momento, esto podría ser la parte más difícil del ejercicio, ¿cierto? Transcribir. Bueno, una vez que nosotros ya hemos terminado de incorporar todas las restricciones del problema, apretamos el botón aceptar. Pero, como obviamente nadie está libre de cometer errores, ¿qué pasa si es que yo apretara el botón agregar? Por ejemplo, si yo le aprieto el botón agregar, Solver va a pensar, entre comillas, de que uno tiene que incorporar una nueva restricción al problema, ¿ya? Pero, si no existe una tercera restricción, ustedes simplemente le dicen, socio, vamos a apretar cancelar porque nos equivocamos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tienen acá? En esta zona, ustedes van a tener acá lo siguiente. Por una parte, vamos a tener el objetivo, ¿cierto? Que era el que estaba en esta celda. Queremos maximizar, porque eso nos decía el problema. Las variables de decisión que están en el rango que, bueno, está siendo tapado, pero se dan cuenta que incluso el Excel le tomó el nombre. Lo que es un buen indicio, porque quiere decir que ya no estamos entendiendo. Y las restricciones. En la primera, acá en la primera restricción me dice P41. ¿Y qué rayos es P41? Es esto. ¿Ven? La que yo había marcado. Menor igual. R41, R41 que es la que tenemos ahí. ¿Se fijan? O sea, todo lo tomó bien. Y ¿se acuerdan que yo les decía que las variables de restricción le llamábamos A y B? Y que A era mayor o igual que 0 y que B era mayor o igual que 0 y que eso se llamaba restricción de no negatividad. ¿Ya? Y que funcionaba para todos los problemas de programación lineal. ¿Dónde está representado eso en este formulario? ¿Ya? Esa observación, ¿ya? Ese comentario se encuentra acá, donde dice convertir variables sin restricciones en no negativas. ¿Ya? Porque yo en ninguna parte coloqué, por ejemplo, que esta variable, por ejemplo, fuera aquí mayor o igual que 0, mayor o igual que 0. Nunca lo agregué así como una restricción 3 o como una restricción 4. ¿Ya? Esas cosas nunca las colocamos. ¿Por qué? Porque todos estos problemas heredan en el fondo la característica de que las variables de decisión tienen que ser números mayores o iguales que 0 o en forma equivalente que sean no negativos. Entonces, habiendo dicho todo esto, lo único que nos falta por hacer es apretar el botón resolver. Ahí esperamos un poco a que Solver trabaje y que van a tener ustedes este mensaje que nos dice que Solver encontró una solución. Perfecto. Bien por Solver. Se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas. Es súper importante eso. Cuando ustedes vayan a plantear un problema de la vida real, tienen que pensar que ese problema eventualmente no tenga solución.
ya considerando todas las restricciones, todas las limitaciones que uno le puede imponer. Entonces, si ya encontramos una solución, estamos bien. Pero si no, eso quiere decir que habrá que repensar o replantear algunas de las restricciones para que el problema efectivamente se pueda solucionar. Conservamos la solución, le damos a aceptar. ¿Y qué es lo que me está diciendo acá el amigo Solver? ¿Ya? Cuando yo termino de hacer esta parte, cuando yo hago esta parte ya del ejercicio, me está diciendo lo siguiente. Aquí me está informando de cuál es el valor óptimo para cada una de las variables de decisión. El valor óptimo de A me dice que es 0. ¿Cero qué? No lo sabemos. No sabemos si tienes que fabricar, por ejemplo, 0 torta de 1000 hojas. No tengo idea, porque es un problema abstracto. Y que B valga 20. Esos son los valores óptimos. Con esos valores óptimos, tú puedes aseverar de que el mejor valor de la función va a ser 1440. O sea, el mejor valor, cuando hablamos de eso, del mejor valor, nos estamos refiriendo al valor óptimo que puede tomar la Z considerando todas las restricciones del problema. ¿Ya? Por supuesto que si a y B tú le das, por ejemplo, los valores 5 millones, 15.000 millones, obviamente que el valor de Z se les va a disparar. Pero tienen que considerar ustedes que este problema está lleno de restricciones. ¿Ya? Y ese valor óptimo es igual a 1440. No solamente el solver te dice cuánto tienen que valer las variables de decisión, sino que además te va a indicar cuál es el valor óptimo que se va a generar con la función objetivo. Como había que maximizar, eso quiere decir que es el valor máximo que podemos alcanzar de acuerdo a todas estas restricciones. ¿Ya? Si ustedes no le creen al solver, si ustedes creen que el solver está así como puro chamullando, el A valía 0 y el B valía 20. Por ejemplo, entonces el A no puede valer 0. ¿Cómo va a valer 0? Démosle, por ejemplo, el valor 50. Ya. Si ustedes le dan el valor 50, obviamente que aquí me está dando 3290, un valor bastante más elevado que los 1440 que hayamos obtenido recientemente. Pero aquí yo tengo que considerar la manera en cómo se comportan estos números en relación con las restricciones que tiene el problema. Si aquí yo le di el valor 50, fíjense en la restricción 1, por favor. ¿Qué es lo que me está diciendo la restricción 1? La restricción 1 me decía que 6 por A más 5 por B tenía que ser menor o igual que 100. Con este valor de A y con este valor de B, 6A más 5B me está dando 400. Y se supone que 400 tiene que ser menor o igual que 100. 400 es menor o igual que 100, nunca fue. La primera restricción entonces ya no se cumple con estos valores. ¿Ya? Entonces, como no se cumple, eso quiere decir que el par ordenado 50,20 no es una solución factible para este problema, porque no cumple con las restricciones. Entonces, por mucho que uno se ponga a tontear aquí con los números, empezar a cambiarle, qué sé yo, para tratar de ajustarlo, se van a dar cuenta que la función objetivo se va a disparar, pero las restricciones no se van a cumplir. Y si no se cumplen las restricciones, entonces no hay nada de qué hablar. Por eso es que los valores óptimos de A y B tienen que ser respectivamente 0 y 20. Chicos, ¿alguna consulta con lo que les he dicho? Antes que se caiga la clase. No, profe, yo entendí la mayoría. Ahora vamos a ver otro ejemplo para reforzar, porque yo sé que igual son hartas cosas que uno tiene que internalizar por el momento. ¿Ya? ¿Se dan cuenta que esto ya no es tanto así de hacer una búsqueda, de convertir el rango en tabla, que la RFC y toda la cosa? No es eso. Simplemente aquí tenemos que tener claro algunos conceptos algebraicos para poder comprender mejor este tipo de problemas y sacarle más provecho. Si esto hubiese sido en un contexto monetario, por ejemplo, la función objetivo perfectamente la podríamos haber dejado en formato contabilidad.
A y B, por ejemplo, qué sé yo, podrían haber sido números. Perfectamente tú le puedes colocar, por ejemplo, 0 torta, 20 tortas, ¿me entiendes? Le pueden colocar formato personalizado, se le puede dar formato personalizado a la celda. No hay problema con eso. Pero yo no me puedo poner a cambiarle acá los valores que había determinado el solver, porque de lo contrario no se van a cumplir las restricciones del problema. Ustedes ven que este ejercicio está bastante guiado porque te iba diciendo coloque los nombres, haga esto, aquí vaya completando con esto, escriba los valores, cómo se van transcribiendo. Se dan cuenta que todo esto está guiado. ¿Ya? Por eso es mi primer problema. Esto es como aprender a andar en bicicleta y ocupar 4 ruedas. Ahora vamos a hacer un ejemplo en el cual vamos a trabajar con 2 ruedas. ¿Qué tenemos acá? Resuelve este problema de programación lineal con Solver de una manera parecida como se abordó en la hoja anterior. Primero, identifiquemos aquí los elementos que constituyen este problema antes de empezar a meterle mano a esto. Por una parte, tenemos nuestras variables de decisión. Las variables de decisión se llaman A, B y C. O sea, en total tenemos 3 variables de decisión, ¿cierto? Por lo tanto, aquí tenemos 3 incógnitas. ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale B? ¿Cuánto vale C? Eso es algo que nosotros no lo sabemos. Analicemos por otro lado la función objetivo que nos está presentando el problema. Acá nos dice Z igual 5A más, ojo que 6B más 8C. Ojo que en la función objetivo no necesariamente tiene que haber una suma, perfectamente podría haber habido una resta entre medio. No hay ningún problema con eso. Recuerden que los términos algebraicos se separan con el signo más o con el signo menos. Entonces, ahora vamos a extraer, por decirlo de alguna forma, cuáles son los términos que componen esto, para ver si es que realmente si esto está bien planteado como una función lineal. Veamos. El primer término de esto se llama 5A. El siguiente se llama 6B y el otro término es 8C. Fijémonos ahora en los exponentes de las letras de cada uno de ellos. 5A. Los números, ustedes saben que para efectos de análisis de grado de término no tienen ninguna relevancia. Veamos. La letra A, ustedes ven que está elevado a 1, B está elevado a 1, C está elevado a 1. Como cada uno de estos está elevado a 1, eso quiere decir de que el grado de este término 5A es 1, el de 6B es 1, y el de 8C también es 1. Como cada uno de los términos 5A, 6B y 8C tienen grado absoluto igual a 1, eso quiere decir que Z está bien planteado desde el punto de vista lineal. ¿Ya? En términos lineales, Z está muy bien planteado. Por otro lado, ¿cuáles son las letras que intervienen en la formulación de Z? En Z yo tengo, aparece la letra A, tenemos también la letra B, que está acá, y tenemos la letra C. Ustedes saben que el orden podría haber sido distinto, lo importante es que las letras estén representadas. Hay 3 letras que intervienen en la formulación de Z, y 3 son las variables de decisión. El otro requisito para que Z esté bien planteado, no solamente es que sea una función lineal, sino que además intervengan todas las variables de decisión. Absolutamente todas. Y ustedes ven que está la A, está la B y está la C. Eso quiere decir entonces que hasta el momento vamos súper bien con el ejercicio. Quiere decir de que esto es digno de ser resuelto, digamos, por Solver. Por otro lado, me están diciendo que queremos maximizar Z. ¿Qué significa eso de maximizar Z? Significa que queremos que el valor de Z sea, en el fondo, lo más grande posible, ya que tienda, en el fondo, al infinito positivo. Pero aquí, como ya les he comentado, no es cosa de llegar y ponerse a tirar valores al tuntún para A, B y C para hacer de que esto crezca así desmesuradamente. No, señor. Porque acá tenemos que trabajar con un par de restricciones. Las restricciones
Ustedes ven que aparecen modeladas como R1 y R2. Esas son las restricciones que a ti te van a limitar, ¿ya? Van a limitar, digamos, tu campo de acción. Por una parte, acá dice 2A más 3B más 4C menor o igual que 25. Ya, ¿qué es lo que recordemos cuáles eran los criterios que tenían que cumplir las restricciones para que nosotros las podamos trabajar con Solver? La primera restricción teníamos esto, 2A más 3B más 4C, y eso tiene que ser menor o igual que 25. Ustedes pueden apreciar de que esto de acá es el lado izquierdo y esto de acá es el lado derecho. ¿Qué es lo que tenía que ir en el lado izquierdo de las restricciones? Aquí tenían que ir las letras, las variables de decisión, y en el lado derecho tenían que ir los números. ¿Ya? Entonces veamos si es que se está cumpliendo o no con ese, veamos si es que se está cumpliendo o no con ese principio. ¿Ya? Entonces, si yo tengo acá el lado izquierdo, en el lado izquierdo no necesariamente, chicos, tienen que estar todas las variables. ¿Ya? La única expresión aritmética, la única expresión algebraica que tiene que incluir todas las variables es la función z. Esa. Ella es la que tiene que incluir a todas las variables de decisión del problema. A todas. ¿Ya? En cambio, esta es más relajado. Puede incluir a todas o puede incluir a algunas de ellas. Entonces, borramos esto y seguimos aquí con la explicación del ejercicio. Revisemos ahora si que esto está bien planteado desde el punto de vista de la linealidad. Ustedes ven acá el término 2A, el término 3B y el término 4C. No hay que hacer reducción de términos semejantes, estamos bien. En el lado izquierdo tenemos puras letras, perfecto. Fijémonos, el exponente, el 2A. Fíjense que los números aquí no tienen ninguna importancia para el análisis de la linealidad. Me interesan las letras. A, B y C están elevadas a 1, lo que quiere decir de que desde el punto de vista lineal estamos bien. Y en el lado derecho tiene que haber un número, 25. Estamos bien. Eso significa entonces que esta expresión, esta desigualdad está bien planteada. Ayer una compañera me había preguntado, ¿qué pasa, profe, si que en el lado izquierdo, en el lado derecho tuviéramos un número negativo? Por ejemplo, que me hubiesen dicho, no sé, 2A más C menor o igual que menos 3. ¿Ya? Es poco probable que eso suceda, pero si por X motivo estuviese planteado de esta manera, no hay problema, porque menos 3 es un número. ¿Ya? Sigamos. ¿Qué tenemos ahora? En la restricción número 2, dice acá 3A más 2B más C igual a 20. Cáchense esta. Cuando uno ya tiene que trabajar cuando uno tiene que mezclar igualdades con desigualdades, hace que el problema se haga más difícil. ¿Bien? Pero para resolver, nada es imposible, muchachos. Fijémonos, en el lado izquierdo tenemos que tener letras. ¿Tenemos letras en el lado izquierdo? Sí, absolutamente. ¿Ya? El chat llega pero a hervir, digamos, de tantas respuestas. Perfecto. Y en el lado derecho, ¿tenemos números? Sí, tenemos acá el número 20. Está perfecto. ¿Cómo andamos aquí con los grados de las letras? Con los grados de los términos. Dijimos que los números no tienen importancia. Ya, chao con los números. El A está elevado a 1, B está elevado a 1, C está elevado a 1. El grado absoluto de cada uno de ellos vale 1. Por lo tanto, desde el punto de vista lineal, estamos bien. ¿Qué pasa aquí con el delimitador entre el lado izquierdo y el derecho? Que sea un igual, me da lo mismo. Recordemos que las restricciones, tú podías tener menor igual, podíamos tener un mayor igual, podíamos tener igual. ¿Ya? Así que no hay ningún problema con eso. No hay ningún problema con eso. Y en el lado derecho, como dijimos, teníamos un número. Perfecto. Entonces eso quiere decir que ambas restricciones están bien planteadas.
¿Qué pasaría, profe, si es que alguna de estas restricciones estuviera mal planteada? Eso quiere decir que el problema completo no se puede abordar con Solver. ¿Ya? Hay casos en que aparentemente está mal planteado, pero que si uno le hace algún tratamiento algebraico, esto se puede solucionar fácilmente. Por ejemplo, si ustedes hubiesen tenido, no sé, 3A más B más C más B, qué sé yo, menos 1 igual 19. Si ustedes hubiesen tenido una restricción de ese tipo, uno diría, esto está raro. Este es el lado izquierdo, este es el lado derecho. Dijimos que en el lado izquierdo tienen que ir variables de decisión y en el lado derecho tenían que ir números. ¿Ya? Entonces, en el lado izquierdo yo veo que aparece un número. Ah, pero si yo tengo un número en el lado izquierdo, lo podemos pasar al lado derecho con su inverso aditivo. Listo. En el lado derecho, ¿tengo alguna letra? Ninguna. Entonces, podríamos decir que esta expresión equivale a escribir 3A más B más C más B igual, obviamente, 19 más 1. ¿Ve? El inverso aditivo de menos 1 es más 1. Lo escribimos en el otro lado. Ahora, ¿con eso cumplimos que en el lado derecho tengamos un número? Sí, porque 19 más 1 me da 20. ¿Y esto es equivalente a qué cosa? Aquí yo veo que tengo una ensalada de letras. Aquí yo tengo 3A. Perfecto. Pero aquí, si ustedes observan detenidamente, van a encontrar una B y van a encontrar una B. La B está acá y la B está acá. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Recordamos lo que vimos en la época del colegio. B más B, 2B. Y tenemos más C igual a 20. Con eso, en el lado izquierdo nosotros tenemos letras. Cada una de las letras obviamente está elevada a 1, se cumple la linealidad y hemos reducido los términos semejantes. O sea, la expresión que estaba acá al inicio aparentemente no estaba bien planteada. Y digo aparentemente porque había que hacerle un tratamiento algebraico nomás para que la pudiéramos presentar o la pudiéramos representar de otra manera. ¿Se entendió esa parte, chicos? Sí, profe. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Es como que tuviéramos solamente un alumno presente y el resto estuvieran todos durmiendo. Proseguimos, proseguimos. Ahora viene el momento en el cual nosotros tenemos que modelar el problema. Se dan cuenta que aquí, en esta zona, ya han desaparecido por completo todas las ayudas que te estaba brindando el Excel. O sea, ya nos dice, por ejemplo, en esta zona, por ejemplo, traslada estos números, escriba aquí, escriba allá, como aparecía en la hoja anterior. ¿Ya? No, señor. Acá tenemos que hacer lo mismo, pero aplicado al contexto de este problema, de este ejercicio. Bueno, variables de decisión. ¿Cómo era que se llamaban estas variables? Se llaman A, B y C. ¿De dónde sacamos esos nombres, profe? Los sacamos de acá arriba. Si arriba dice A, B y C, ustedes los tienen que escribir como A, B y C. Si arriba están en mayúscula, abajo también es en mayúscula. Eso también es puntaje en el examen, por si acaso. ¿Ya? Ser consistente con la escritura. A estas tres variables de decisión le voy a colocar un nombre, simplemente porque cuando llegue el momento de trabajar con la función suma producto, yo escribo el nombre nomás y con eso me evito, en el fondo, me evito el trabajo de tener que destacarla. ¿Me entiendes? Sí, eso nomás, es un tema de flojera. Entonces le coloco un nombre, le voy a poner aquí variables de decisión del ejemplo, porque es un ejemplo, el ejemplo 1, variable de decisión del ejemplo 1. ¿Ya? Bien escrito, con buena ortografía, como corresponde. Después, acá dice variables de decisión. Bueno, pesquemos las letras, las podemos copiar y las podemos pegar acá abajo. No hay ningún problema con eso. Así que nosotros hacemos eso. ¿Ya? Hasta ahí, yo diría que
Perdón. Hasta ahí yo diría que no es nada nuevo bajo el sol. Hay alguna, acá me están diciendo, en esta zona, ¿ya? Me están diciendo algo, por ejemplo, que las variables tengan que ser números enteros. ¿Me dice algo en esta parte? No lo dice. Entonces, si no me está diciendo algo, yo tengo que asumir de que las variables van a ser de tipo real. Pero, profe, si los números enteros también son números reales, eso es cierto. Pero como estamos trabajando nosotros en un contexto computacional, ¿ya? En la computación, los números reales, se le dice números reales a los números que pueden llevar decimales, ¿ya? Por eso se hace esa acotación. Entonces aquí le colocamos que estos números sean reales. Perfecto. Ahora nos vamos con la función objetivo. ¿Qué se coloca acá en la función objetivo? 5a más 6b más 8c. En el fondo, ahí, para que se vea mejor. ¿Quién multiplica la letra A en la función objetivo? El 5. Venga para acá. ¿Quién multiplica la B? El 6. ¿Y quién multiplica el C? El número 8. ¿Qué queremos conseguir con Z? Nosotros queremos maximizar. Entonces escribimos max. ¿Ven? Vamos transcribiendo los números. Súper importante que ustedes tengan acá, esta consideración, ¿ya? A la hora de estudiar. Acá dice A. Eso quiere decir que todo lo que aparezca en esta celda, en esta celda y en esta celda van a corresponder a los coeficientes de A. Aquí donde dice f en objetivo va a corresponder con esto. Cuando diga restricción 1 es cuál es el número que multiplica la en la restricción 1 y en restricción 2 colocamos lo mismo. Después, cuando nosotros tengamos acá la letra B, obviamente toda esta zona va a ser dominio de la letra B. Entonces acá decimos que multiplica la B en la función objetivo, que multiplica a B en la restricción número 1 y en la restricción número 2. Y por supuesto que después procedemos de la misma manera con la letra C en la función objetivo, en la restricción 1 y en la restricción número 2. Entonces, aquí yo simplemente achiqué un poco la resolución acá yo achiqué la resolución de la pantalla porque eh, necesitaba espacio nomás para visualizar de mejor manera los números. Acá tenemos, la A la multiplica el 2, en la restricción 1, el B el 3, el C el 4, y esto termina con menor o igual que 25. ¿Ven? Y eso lo escribimos acá. En la restricción número 2, la letra A la multiplica el 3, en la B el número 2 y la C el número 1. Y ahora yo quiero que esto sea igual a 20. Aquí ya me voy a dar el gusto nomás de agrandarlo. Yo sé que aquí la letra, eh, esto tiene que ser igual a 20, ¿ya? Aquí yo voy a escribir igual a 20, pero si se dan cuenta aquí ocurre una sutileza bien especial. Resulta que me gustaría que en la celda dijera igual 20, así como dice menor igual 25, que acá diga igual a 20, pero se dan cuenta que acá no nos dice eso. ¿Por qué no nos dice eso? Porque todas las fórmulas parten con el signo igual. Y si las fórmulas parten con el signo igual, eso quiere decir entonces que está asumiendo que la celda es igual a 20. Pero si ustedes quieren escribir el texto igual 20, pueden colocar una comilla simple al lado del signo igual. Si ustedes colocan una comilla simple, significa que va a ignorar el igual como el símbolo con el que se inicia una fórmula para que lo interprete de esta manera. ¿Ya? O bien, si lo quieren hacer como el meme de Winnie the Pooh, colocan igual, abren comillas, y aquí colocan igual a 20, como si se tratara de una función de texto. Sea como sea que ustedes lo hagan, da exactamente lo mismo.
Si esto es más que nada para recordar que tiene que ser igual a 20. Bueno, después de eso tenemos la función objetivo. Estos rangos iban sin fórmulas y estos dos rangos de acá van con fórmulas. Y cuando hablamos de fórmulas, cuando nosotros estamos trabajando con estos dos rangos de acá, aquí tenemos que emplear fórmulas. ¿Y cuál es la función que vamos a utilizar? La función suma producto. ¿Ya? Vamos con eso. Función objetivo. Colocamos igual, suma producto, marcamos el rango de las variables de decisión del primer ejemplo, y punto y coma, pescamos ahora la matriz. ¿De qué es lo que se tienen que fijar ustedes? Que los rangos tengan la misma cantidad de filas y de columnas. Ustedes ven el rango de color azul tiene 3 filas y una columna, y este rango de color rosa tiene 3 filas y una columna. Por lo tanto, los órdenes de los rangos son iguales. La función suma producto exige que los rangos que ustedes vayan a utilizar tengan los mismos órdenes. En caso contrario, entonces no va a hacer absolutamente nada con ellos. No va a poder trabajar. Bueno, tenemos esto. Y nos da 0, porque obviamente esto está en blanco. Para el caso de la restricción número 1, colocamos igual suma producto para la variable de decisión del ejemplo 1, y nos vamos ahora con la primera columna de coeficientes. Listo. Y para la restricción 2, lo mismo, suma producto, variable de decisión del ejemplo 1, y colocamos ahora los números que corresponden con la segunda columna, con la columna de la restricción número 2. Enter, y ahí estamos. ¿Qué pasa con la primera restricción? La primera restricción es de tipo menor o igual 25. ¿Ven? Aquí colocamos el delimitador y en esta zona acá colocamos los números. Acá nos dice que esto sea igual a 20. ¿Ven? Vamos a borrar aquí todos los dibujos y tengo que revisar ahora que los números estén bien escritos. No les voy a pedir que me digan si que están bien escritos o no, porque la participación ha estado bastante floja hoy día. Aquí está. Entonces, función objetivo, tomamos S y S, restricción 1, S con S, restricción 2, S con S. ¿Qué pasa si ustedes, por ejemplo, aplican solver y, por ejemplo, se equivocaron en un número y no llegan al resultado correcto? Bueno, si eso les pasa, tienen que borrar los variables, los valores que les dé el solver, y tienen que volver a aplicarlo de nuevo. Obviamente, habiendo hecho todos los cambios, todas las modificaciones que correspondan. Nos vamos entonces al menú de los datos, al menú Solver, establecer objetivo. La misma historia. Pescamos la celda que tiene la función objetivo, que en este caso es N27. Después, ¿qué pretendíamos hacer con la función objetivo? Queríamos maximizarla. Por eso es bueno tenerlo escrito. Si ustedes no lo hubiesen escrito, entonces habrían tenido que ir para acá arriba y haberlo buscado ahí. En cambio, si lo tienen acá abajo, está como más a la mano. Las celdas de variables, variables de decisión, este rango, estas 3 celdas. Sujeto a las restricciones, colocamos el botón agregar. ¿Qué es lo que nos dice el botón agregar? Referencia de celda. Entonces recordemos, el primer rectángulo con la primera celda, N32. Acá dice menor o igual, acá también tiene que decir menor o igual. La restricción, colocamos la celda. Listo. ¿Ven? N32 menor o igual que P32. Después, apretamos el botón agregar porque nos falta la restricción 2. Ponemos esto, N33. Acá hay un igual. Anda. N33, en vez de igual, colocamos el igual. Lo marcamos y ponemos acá el 20. Nos quedan más restricciones por agregar. Profe, es que las variables tenían que ser mayores o iguales que 0. Pero recuerden que esa restricción de las variables mayores o iguales que 0 es una restricción inherente a cualquier problema de programación lineal. En todos ellos se cumple que las variables de decisión son mayores o iguales que 0, son no negativas. Así que por eso es que no las consideramos en esta oportunidad. Le damos a aceptar
Y quiero que puedan ver ustedes en este caso. Ustedes pueden apreciar que en esta zona ya teníamos la variable es la función objetivo, queríamos maximizar el nombre del rango, que en el fondo corresponde con estas tres celdas que están acá. Las restricciones, N32, ¿cierto? Menor o igual, N32 menor o igual que P32, que es la que está acá. Después N33, que es la que está acá abajo, igual con P33, que era el 20, estamos súper bien. Convertir variables sin restricciones en no negativas, que es lo que estamos diciendo. Que cada una de las variables que componen, ¿ya? Para que el solver lo entienda, que componen ese rango que nosotros habíamos indicado ya tienen que ser mayor o iguales que 0. Las variables para el solver son simplemente las direcciones de las celdas en las que nos encontramos ubicados. Pero para nosotros son las variables A, B y C, y yo quiero que cada una de ellas sean mayores o iguales que 0. ¿Ya? Quiero que A, B y C sean mayores o iguales que 0. Eso es lo que nosotros estamos significando a través de esta casilla de verificación que tenemos activada. Bueno, después de esto, apretamos el botón resolver, esperamos un poco, conservamos la solución de solver, le damos a aceptar, y aquí ustedes tienen los valores óptimos que tienen que tomar A, B y C. Eso quiere decir que A tiene que valer 5,5, B tiene que valer 0 y C tiene que valer 3,5. De tal manera que el valor máximo que puede tomar la función objetivo va a ser igual a 55,5. ¿Ya? Considerando todas las restricciones que tiene el problema. Y bueno, con esa observación nosotros ya estamos terminando con la clase de hoy. Les pido que no se desconecten porque en este momento les tengo que tomar la asistencia. Pero voy a terminar de grabar. Voy a detener en este momento la grabación del video. Así que, por favor, no se desconecten. Así que eso sería, chicos. Muchas gracias por su asistencia, no tanto por la participación. Nos vemos la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana. Que lo pasen bien, cuídense y será hasta la próxima. Chao, chao.